Buenos días a todos. Hoy, como ya van 6 años, 7, desde el 2012, todos los veranos, os reúno para comentaros lo que procede en estas fechas, que es la liquidación del presupuesto, los resultados económicos del presupuesto, en este caso del presupuesto 2017. Y, bueno, pues cómo están las cuestiones económicas, los números en estas fechas, ¿no? Deciros primero una serie de cifras, adelantaros una serie de cifras y luego pues pasaré un poco a la explicación. El resultado de la liquidación presupuestaria del 2017, es decir, los ingresos menos los gastos del ejercicio, exclusivamente del ejercicio, ha sido positiva, superávit, en una cifra de 4.328.561. El remanente de tesorería, cifra que se obtiene ya incluyendo no solo las cifras del ejercicio presupuestario, sino el total de ingresos y gastos pendientes de reconocer, pendientes de cobrar, pendientes de pagar. La cifra también es positiva en 3.426.707. Deciros que la deuda financiera, que es el gran lastre, el gran problema de este ayuntamiento, de este municipio, desde que nos incorporamos en el 2011 al gobierno, quiero decir, encontramos esa situación y se incrementó con las sentencias de las Huertas, como sabéis, pues la deuda financiera es de más de 37 millones de euros y los ingresos sí que hay que deciros, los derechos reconocidos, etcétera, sí que hemos ido aumentando, se han ido aumentando en los últimos años al hilo de la mejora económica, entre otras cosas, y de de ciertas mejoras en la gestión económica. Deciros que van aumentando, ya estamos en una cifra de más de 30 millones de euros los derechos reconocidos, ingresos anuales. Y, por tanto, deciros que el coeficiente de endeudamiento que se obtiene de estas dos cuestiones, de la deuda financiera y de los ingresos anuales, está en 121%. Ahora mismo pasaré a explicaros cada uno de estos datos y a entrar en el detalle de cada una de estas cifras, pero ya adelantaros que nuestra visión, nuestra conclusión sobre estos datos es que tenemos, lógicamente, unos buenos resultados, tenemos la consecuencia de una buena gestión. Entendemos que hemos hecho las cosas bien dentro de este marco, de este escenario normativo, económico, financiero tan complicado que nos toca vivir desde el 2011 en que estamos trabajando para el ayuntamiento y y a partir de 2012 que hicimos el primer presupuesto. Bueno, pues deciros que estamos satisfechos con la gestión económica que venimos realizando. Ahora os comentaré algunos otros parámetros también que influyen en estos datos al hilo, a la luz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que sabéis que influye determinantemente en los datos. Paso a detalle. En la liquidación presupuestaria, como decía, el resultado presupuestario ha sido abultado desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista del superávit. Los ingresos menos gastos del ejercicio 17 han sido de 4.328.561. Como decía, el remanente de tesorería para gastos, os he comentado que eran 3.426.707, pero a partir de esta cifra hay que deducir una serie de cuestiones para llegar al remanente de tesorería que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y dado nuestra situación de endeudamiento, hay que dedicar a deuda. Entonces, tenemos de los 3.426.707, hay que deducir 994.011,79, o sea, casi 1 millón de euros, en las siguientes cuestiones. Sabéis, aquí me tengo que detener un momento y explicaros nuevamente, sabéis que tenemos que aportar al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en colaboración con Diputación de Cáceres, una aportación anual que ronda el 1 millón de euros. Cuando llegamos al gobierno había una deuda acumulada importante, la deuda se ha sufragado en gran parte, de hecho hasta el 2015, pero seguimos teniendo deuda pendiente de pagar. Pero unido a eso, ha habido 2 años en que Diputación Provincial
por su cuenta y riesgo, tengo que decirlo así, decidió incrementar la aportación que teníamos que hacer las ciudades de Cáceres y de Plasencia. Han sido dos decisiones que han sido recurridas, se han llevado incluso a los tribunales, pero no han sido estimadas esos recursos del Ayuntamiento placentino por los tribunales. Sí deciros, si habéis conocido la noticia, que en su momento sí que fue un mismo recurso de este tipo por el Ayuntamiento de Cáceres, sí que le fue estimado al Ayuntamiento de Cáceres, o sea que algo de razón tenemos, en el sentido de que no se cuenta con los ayuntamientos como miembros de ese servicio para tomar esas decisiones, ya sin entrar en que sean mejores o peores las decisiones de aumentar la aportación, simplemente que no se tuvo en cuenta. Por tanto, y a lo que voy en cuanto a estos números presupuestarios, en el 2015 hubo una derrama de unos 300, tengo la cifra aquí, algo más de 300.000 euros, y en el 2017 algo más, bueno, casi 400.000 euros. Cifras que, como digo, habían aumentado Diputación por su cuenta. Por tanto, el presupuesto municipal no lo tenía reconocido. Así que una vez desestimados los recursos judiciales que tenía el Ayuntamiento de Cáceres, desestimadas las alegaciones ante Diputación, no le queda otro remedio al Ayuntamiento que reconocer esos derechos o esas obligaciones que tiene el Ayuntamiento para con Diputación. Por tanto, de esos 994.000 que os decía, son casi 700.000 euros, 696.000, dedicados a esta cuestión. Luego, decir que, además, hay casi 300.000 euros, 297.000 euros, que son facturas pendientes de aplicar al presupuesto. Por diversos motivos, facturas que están pendientes de reconocer, que normalmente llegan al final del ejercicio, no se pueden incluir contablemente en el 17 y, por tanto, ahora en la liquidación se descuentan para obtener los números. Como decía, ese es el total, 994.000, se descuenta de los 3.426.000 y nos queda un remanente de tesorería para gastos generales ajustado de 2.418.665. ¿De acuerdo? Y ahora, de esa cantidad, el Ayuntamiento, conforme las normativas contables, tiene la posibilidad de descontar a su vez una serie de cuestiones que ahora detallaré, o sea, diré lo que hay detrás de ello, la realidad del gasto, y que tiene que detraerse del remanente de tesorería. En total hablo de una cifra de 659.149,76. Son gastos que se han comprometido de diversa manera, contrataciones o en este caso expropiaciones abiertas, etcétera, que saltan de ejercicio, es decir, no se ha agotado el gasto, o sea, no se ha cumplido, no se ha ejecutado ese gasto completamente, no se ha pagado y tienen que pasarse al presupuesto al ejercicio siguiente a través del remanente de tesorería. Por tanto, y os explico concretamente de qué estoy hablando en esos 659.000. Os hablo principalmente de la adquisición de inmuebles del Puente Trujillo, que como sabéis quedan tres locales por adquirir en el total de edificios situados junto al Puente de Trujillo. Se iniciaron unas negociaciones durante el año pasado principalmente y luego pasamos al sistema de expropiación una vez que no había acuerdo y por tanto ese dinero previsto, que está alrededor de 300.000 euros, se incorpora de esta manera al presupuesto para tenerlo disponible para el momento en que finalice el proceso de expropiación. El resto de dinero pues tiene que ver con la cofinanciación de subvenciones europeas, de planes de empleo que están trabajándose entre los dos ejercicios. Sabéis que iniciamos los procedimientos del DUSI, pues que nos va a llevar a ejecutar, hemos ejecutado ya la rotonda, vamos a ejecutar los pabellones militares, etcétera, la residencia de mayores. Bueno, pues ya se inició la colocación en los presupuestos desde el año pasado, se van trasladando cifras. Deciros alguna cuestión más, el parque, la pequeña actuación en la calle Pablo Iglesias que está haciendo de un parque, por ejemplo, pues esa obra que estaba financiada con fondos propios, como se inició la contratación a finales del 17 y se está ejecutando este año, pues también se traslada. Un montante para la adquisición del kiosco de la plaza, que está pendiente también de ejecución ese contrato, está previsto en el presupuesto, lo hemos trasladado este año.
las marquesinas, por ejemplo, que sabéis que anualmente vamos instalando marquesinas para los autobuses. Bueno, pues también hubo un cierto retraso en la ejecución de las que corresponden al 17, se ha incorporado este año. Y así algunos que otros proyectos encargados y que por fin se han entregado durante este año, como por ejemplo el proyecto del nuevo aparcamiento en la calle Eulogio González con el puente de Trujillo, el programa de ejecución de las huertas de la isla, que en breve hablaremos de ello porque lo llevaremos al Pleno y que comprende varios proyectos de viales y así una serie de actuaciones, bueno, pues que como veis son ejemplos de trabajos iniciados en el 17 y que tenemos que incorporarlos al 18. Por tanto, nos quedaría finalmente un remanente de tesorería de 1.759.515,94. Esa es la cifra que ya queda libre, digamos, de todo compromiso y que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, entre otras, pues indica que si el ayuntamiento, el municipio tiene deuda superior a los indicadores que se indican, pues tiene que destinarlo a reducir deuda. Esto ya es una cuestión conocida cada año y bueno, pues así se aplicará durante este ejercicio la reducción de deuda. Esa reducción de deuda, esa amortización anticipada, pues generará, entre otras cosas, la reducción de intereses presupuestados en este ejercicio, lo cual nos llevará a encontrar nuevos ahorros en el presupuesto que podremos dedicar a otras cuestiones. Es por lo menos la parte positiva de esto. Deciros hasta aquí, bueno, pues los resultados más o menos típicos que se suelen contar en una liquidación de presupuesto hasta que llegó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que introduce una serie de parámetros adicionales y que complica y desde luego garantiza bueno, pues que las cuentas se lleven de una manera rigurosa y no se gaste más allá de lo que el municipio tiene comprometido y sobre todo tiene en deuda, ¿no? Y son el objetivo de estabilidad presupuestaria. El objetivo de estabilidad presupuestaria que marca el Ministerio es que los municipios tengan equilibrio presupuestario. Bien, pues eso se consigue en estas cuentas en Plasencia. De hecho, hay superávit, se cumple el objetivo, como digo, y eso quiere decir que tenemos capacidad de financiación, capacidad inversora, es decir, que con nuestros propios ingresos podemos acometer el gasto corriente sin llegar al desequilibrio, al déficit, por decirlo de una manera sencilla, porque esto es una serie de datos que se tienen que, para llegar al dato final, bueno, pues hay que hacer una serie de ajustes, que bueno, no voy a entrar en el detalle por no complicar. Luego, os decía, sí, os había dicho que había una capacidad de financiación, no os había dicho la cifra, se tiene una cifra con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la capacidad de financiación está en torno al remanente de tesorería que hemos tenido, me refiero a la cifra, la capacidad de financiación es de 1.788.858. Es muy parecido a la cifra del remanente. No son exactamente la misma cosa, pero quiero decir que está en ese sentido. Luego, hay otro objetivo a cumplir, que os tengo que adelantar que este año, por primera vez, no lo hemos cumplido, pero os voy a precisar, porque se trata, puede ser no cumplirlo de manera desastrosa, de manera grave, o no cumplirlo por una pequeña cantidad, ¿no? que es el dato. Primero deciros, ¿qué es la famosa regla del gasto? Os lo leo tal cual y lo intentamos. Para las corporaciones locales se dice que se cumple la regla del gasto si la variación en términos del Sistema Europeo de Contabilidad del gasto computable de cada corporación local entre dos ejercicios económicos no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Es decir, la regla del gasto nos obliga a comparar el gasto computable con los ajustes necesarios del Sistema Europeo de Contabilidad, el gasto computable que hemos tenido en el año anterior. En el caso de 2016, bueno, pues utilizamos los datos de 2016 y se fija el límite de la regla del gasto para 2017. ¿Cómo se ajusta
¿Cómo se ajusta para llegar al dato final? Pues se ajusta con dos cuestiones principales, aparte de con los ajustes del Sistema Europeo de Contabilidad, que ya es un tema mucho más técnico. Se ajusta introduciendo una tasa de variación del gasto computable, es decir, cada año el Ministerio permite a los ayuntamientos incrementar un poco el gasto computable, un poco, muy poquito, este año un 2,1%, que se traduce en unos 500.000 euros más, en función del crecimiento económico, ¿no? de la tasa del Producto Interior Bruto. Y además también te permite incrementar el gasto si has tenido cambios normativos, es decir, si has incrementado tus impuestos. En ese sentido no se ha producido, es decir, Plasencia no ha cambiado sus normas para aumentar impuestos. Por tanto, teníamos un límite de la regla de gasto de 25.229.501, lo podemos aumentar para este año en el 2,1%, 529.000, y por tanto la regla de gasto para 2017 nos fija la cifra en 25.759.000. ¿Cuál ha sido el gasto computable de la liquidación del presupuesto 2017? Pues justamente 25.847.765. Es decir, nos hemos pasado en 88.000 euros. Ese es nuestro incumplimiento. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, habrá quien diga que el resultado presupuestario ha sido muy abultado, se ha tenido un gran superávit, 4 millones y pico, como digo, un gran remanente de tesorería, 1.700.000 y pico, pero claro, con la introducción de la regla de gasto resulta que no podíamos gastar más, es decir, que al final hemos ajustado las previsiones presupuestarias y se ha ejecutado lo que se tenía que ejecutar. Hemos tenido se han reconocido los derechos que preveíamos y se ha gastado conforme ese presupuesto. De manera que, por una pequeña cantidad, 88.000 euros, no hemos estado en lo que es la exactitud de nuestras cuentas, según esta manera de interpretarlo. Lógicamente, ahora ha cambiado el Gobierno de España, a lo mejor la regla del gasto, hay mucha demanda desde los ayuntamientos para que esto se reinterprete o se cambie o se anule, pero hoy por hoy la normativa es la que es. Creo que es una normativa que para los años que ha habido en el que había demasiado endeudamiento de los ayuntamientos no era mala, pero lógicamente también las circunstancias van cambiando en los ayuntamientos, las circunstancias van cambiando en la economía y si hay alguna revisión que no sea desproporcionada, pues bienvenida sea. Pero esta es, con los ajustes normativos que tenemos ahora, con el marco normativo que tenemos ahora, los datos que tenemos. Digo, ya voy poniendo un poco también el parche sobre la herida para aquellos que digan que a lo mejor podíamos haber gastado más, porque teníamos un resultado abultado positivo. Pues, según la regla del gasto, hemos gastado lo que teníamos que gastar y nos hemos pasado en 88.000 euros. ¿Cuál es la consecuencia directa económica? Consecuencia directa legal, quiero decir, que tenemos que hacer un plan económico financiero para, pues para esos 88.000 euros equilibrarlos, lo cual me permitiréis que os diga que no tiene ninguna gravedad. Lo único que cuando aprobemos la cuenta general llevaremos a pleno ese plan económico en el que se decidirán para este ejercicio y para el siguiente cómo reducir en total, en 2 años, 88.000 euros, creo, del gasto. Creo que no es una cuestión muy complicada ni que va a suponer ningún perjuicio ni lo va a notar el ciudadano en absoluto. Entonces, trasladaros tranquilidad total en los números que tenemos. Y, por supuesto, nos queda lo último, que es lo que verdaderamente es el problema de este ayuntamiento y no lo hemos ocultado y venimos luchando contra ello, que es el cumplimiento del límite de deuda. Sabéis que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece para los ayuntamientos un coeficiente que no se debe superar en cuanto a endeudamiento. Si se supera el 75% de endeudamiento, se deben establecer medidas de control, no se pueden pedir mayores créditos salvo que te lo autorice el Ministerio de Hacienda, y si se supera el 110%, bueno, pues ya no puedes pedir crédito ninguno y desde luego te tienes que someter a distintos planes que puedan ir surgiendo. Como sabéis, en el 2013 recayeron las sentencias de las huertas de la isla, lo que nos llevó a disparar el endeudamiento, que estaba
que habíamos bajado del 100%, que es lo que nos habíamos encontrado en el 2011, lo habíamos bajado ya cercano al 75%, y se disparó al 161%. Esa era la situación que en 2013 teníamos. Ahora, a 31 de diciembre de 2017, esa cifra está en 121,51%. Como veis, 40 puntos de bajada en 4 años. Es algo, bueno, pues esperanzador, sobre todo porque ese coeficiente se obtiene de 2 datos, como vengo diciendo cada año, de la deuda financiera, que ya os he comentado que está en más de 37 millones de euros, pero también de los derechos reconocidos, de los ingresos que anualmente tiene capacidad el ayuntamiento de obtener. Y esos ingresos, que cuando llegábamos, y en lo peor de la crisis, estaban en torno a 25 millones, hoy están en más de 30 millones. Por tanto, se va bajando la deuda porque se va amortizando, pero también se van subiendo los ingresos. De esa manera podemos ir alcanzando, teniendo esperanza de bajar, pues posiblemente antes de que acabe la legislatura, el límite del 110%. Como conclusión a todos estos datos, deciros que son resultados que considero magníficos, a pesar de ese pequeño incumplimiento de la regla de gasto, y desde luego seguir pues con la preocupación que corresponde por el estado de endeudamiento que se tiene, pero al mismo tiempo pues con esperanza por el aumento de ingresos que se va teniendo, sobre todo sin que en los últimos años se esté presionando fiscalmente al ciudadano, porque las ordenanzas fiscales se mantienen intactas en ese sentido. Y para concluir, dos reflexiones simplemente. Si no existiera la regla del gasto, que es una cuestión que se introduce por la estabilidad presupuestaria, pues lógicamente podríamos plantearnos otro escenario de mayor gasto durante el ejercicio, porque se ve que el resultado presupuestario es bueno y lo permitiría. Y si no existiera, que esa es siempre la conclusión y mi lamento permanente, porque es verdaderamente duro para la ciudad, en cuanto a que se merma la capacidad inversora de la ciudad, si no existiera la deuda que existe, pues otro gallo nos cantaría con la aplicación del remanente de tesorería, que como otras administraciones hacen, Diputación Provincial, por ejemplo, pues pueden salir en ruedas como esta diciendo 1.700.000 que voy a gastar en tal vial, en tal plan de empleo, en tal cuestión bueno, pues prioritaria para el municipio. No es nuestro caso, así nos encontramos desgraciadamente este ayuntamiento, y tenemos que seguir trabajando para que los próximos años pues pueda haber otro escenario en el que, por un lado, los remanentes, es decir, el esfuerzo presupuestario de presupuestar bien, de ejecutar bien, el esfuerzo que hace la ciudad con sus números, se puedan devolver efectivamente a la ciudad a través de inversiones, y además podamos solicitar préstamos pues para eso, pues para más inversiones en la ciudad. Son las dos cuestiones que al final trae como consecuencia tener esa situación de deuda. Pero como digo, lo positivo es que hay buenos números que pueden afrontar la amortización de deuda. Peor sería que además el resultado, desde luego, no fuera positivo y además tuviéramos otro problema añadido, tuviéramos que hacer ajustes en los siguientes presupuestos, y que, bueno, que poco a poco vamos aumentando los ingresos, con lo cual está más cerca la situación óptima económica para este municipio. No sé si... Sí, varias cuestiones. Ese plan de ajuste económico-financiero que se debe realizar por el incumplimiento de la regla de gasto tendrá que ser aprobado por el Ministerio. Sí, claro, como todo, sí. Y no sé si se establece a la Junta de Extremadura también como entidad supervisora. No, yo creo que no. Esto va directamente del Ministerio de Hacienda, a través de las administraciones territoriales y demás, las que controlan eso, sí. Un planteamiento de reducción de deuda que puede no cumplirse si con la segunda fase del pago de la sentencia de la Puerta de la Isla. ¿Hay novedades sobre ese pago de los intereses? No, no hay novedades. ¿Se tenía que haber llegado en abril ya a un acuerdo según el auto? Bueno, según el auto se podía haber llegado a un acuerdo en cuanto a aplicar solares que
recuerdo, introducimos en el Plan General Municipal, que entró en vigor a partir de 2015, y no se descarta en cualquier momento se pueda llegar. De hecho, la aprobación del programa de ejecución de las huertas va a significar que el ayuntamiento tenga solares que pueda directamente pues sacar a concurso y que puedan valer para pagar esa deuda añadida. Hay que recordar que esos intereses se pararon desde que se pagó el principal. Eso es la buena noticia de que al menos esa cuestión no siguió aumentando, no siguió generando más gasto para el municipio. Y efectivamente, a partir de este año, el auto indicaba que se tendría que ir abonando. ¿En esos 37 millones de euros de deuda financiera están incluidos esos intereses? ¿Está incluido todo? No, esa es la deuda. Son los préstamos que sirvieron mayormente, primero, para pagar el justiprecio de las huertas de la isla antes de que llegáramos nosotros, sobre el 2010, unos 10 millones, lógicamente ya se ha pagado mucho de eso, y los 23 millones que se pidieron al Ministerio de Hacienda para pagar el principal de las sentencias que recayeron en 2013, la sentencia firme. Algo más habrá de otras cuestiones. Del Parque La Coronación de Paso Luis Díaz. Claro, las inversiones y tal. Pero bueno, ya están amortizándose algunos de los préstamos. También se ha bajado el tipo de interés durante estos años de algunos de ellos. Y bueno, con este resultado pues podremos amortizar alguno más y ahorrarnos en intereses en los próximos meses y años, porque los préstamos están concertados a mucho tiempo. ¿Puedes volver a explicar este concepto, por favor? No entendí. El concepto de la capacidad de financiación de 1 millón. ¿Eso es lo que qué? ¿Esto qué es lo que significa? Eso significa, desde el punto de vista, es que digamos que se analizan los números del ejercicio presupuestario 2017 y los números en total de todo lo que se viene arrastrando, de ingresos pendientes, todo eso se analizan desde distintas ópticas, y una de ellas es el objetivo de estabilidad presupuestaria. Entonces, ese objetivo de estabilidad presupuestaria persigue que el ayuntamiento pueda financiarse con sus propios recursos, de manera que tenga un equilibrio presupuestario. Los ingresos, o sea, los gastos sean como mínimo igual que los ingresos. Entonces, se confrontan el estado de ingresos, capítulo 1 a 7, con el estado de gastos, capítulo 1 a 7, sin contar lo que es la financiación externa, financiación principalmente de bancos, subvenciones, etcétera, sí. Y el resultado arroja la capacidad de financiación del municipio. Y nuestra capacidad de financiación es positiva, hay superávit, hay objetivos de estabilidad presupuestaria conseguidos, y en concreto en una cantidad, porque se van confrontando esos capítulos 1 a 7 de presupuesto, de ingresos, de gastos, se van haciendo ajustes conforme el sistema europeo de contabilidad, es que es algo un poco complejo. Vale, pero la capacidad de financiación es 1.700.000. 1.788.000. Vale. Desde ese punto de vista, sí, del objetivo de la estabilidad presupuestaria, es que en algunos casos se descuentan algunos conceptos, en otros se pone que según lo que la ley te determine. Sí, pero bueno, que esta capacidad de financiación que tiene el ayuntamiento es la cantidad que no se puede destinar a inversiones, dada la situación de del ayuntamiento, y hay que destinarlo a pagar la deuda. Sí, porque en realidad es el remanente de tesorería, pero es que es una cifra muy parecida, la que arroja una vez que hemos descontado esos otros compromisos que teníamos en marcha, ¿no? Como he ido contando. El remanente de tesorería es 1.756.000. Son dos maneras de llegar a un concepto parecido, ¿vale? Sí, pero más o menos la reflexión va por ahí, sí. No sé si os ha quedado más o menos claro, si os tengo que comentar alguna cosa más, pues... ¿Que no se pida la ejecución de la sentencia? ¿Cómo? Que no se pida ejecución de sentencia. Bueno, pues si no, sabéis que el presupuesto tiene una partida, sabéis que hay remanente, como veis. Bueno, vamos a ver cómo va. ¿En cuánto se calculaban los intereses de las huertas? Hay una indeterminación a día de hoy, tanto por una parte como otra. Hay una horquilla que se maneja entre 8 y 12 millones de euros. Sabéis que esa cifra está viva en su descuento porque el auto del juez también le reconoció la posibilidad a los propietarios de ir descontando todas sus deudas
con el ayuntamiento como ciudadanos, sean IBI, sean impuestos a actividades económicas si son sociedades, sea cualquier ICIO si construyen, cualquier tributo, lo pueden compensar con esa deuda. Por tanto, digo, es difícil obtener la cifra a día de hoy porque constantemente está entrando en contabilidad esas compensaciones, ya llevamos varios años así, con lo cual esa cifra va bajando de esa manera a través de un menor ingreso de los tributos de estos interesados, propietarios. ¿Cuándo se supone que se terminan de pagar las huertas? Bueno, tiene que renegociar con el Ministerio de Hacienda el plan de amortización sí. de la deuda. Si entendemos por acabar de pagar las huertas, devolver todos los préstamos, pues independientemente de esas negociaciones, efectivamente, a ver dónde nos llevan, hoy por hoy estaríamos hablando de 8 o 10 años más. Sí. Sí, unos 8 años. ¿Y al final cuánto costaron? Pues ya se sabe, si sumamos el justiprecio que se pagaron, unos 10 millones de euros, luego recayó, se multiplicaron prácticamente por 4 la manera de obtener el aprovechamiento, ¿no?, de esos terrenos, más los intereses acumulados durante los pleitos que se iniciaron hace 15 o 20 años, pues alrededor de 50 millones de euros, claro. Son 47 millones. Que viene a ser la cifra, para que os hagáis una idea, Sí. Durante la legislatura pasada conseguimos del gobierno de Extremadura que nos hicieran un estudio de las accesibilidades necesarias para el municipio. Es decir, desde el desdoblamiento, que ya es una realidad, desde la entrada de la 66, a los puentes que tienen que cruzar el río, Martín Palomino, etcétera. Bueno, pues todos los accesos que este plan general ya reconoce definitivamente. Pues superaba la cifra en muy poco de 50 millones de euros. Fijaos lo que significa. Lo que podríamos hacer con Claro. Pero bueno, también, si me permitís el coloquialismo, hay jugadores de fútbol que deben 8 millones de euros solo en sanciones, ¿no? O sea, que solo una persona. O sea, que el comparar a veces es alucinante y da bastante rabia, la verdad. ¿Se han iniciado las conversaciones con el nuevo ministerio para ese plazo de amortización de pues como ha cambiado el gobierno completamente, teníamos, como ya indiqué en alguna rueda de prensa, teníamos iniciadas las conversaciones con la secretaria de Estado, el mismo equipo que ya nos permitió esa carencia en la devolución del préstamo, y teníamos, como digo, iniciadas conversaciones y íbamos a tener una reunión pues durante este mismo mes, estaba ya fijada, para hablar de los detalles de esos cambios en la devolución del préstamo. Pero ahora hay que volver a iniciarlo con la nueva gente que ha entrado en ese departamento y volver a contarles toda la película, que claro, que dentro de lo malo o lo bueno, por lo menos estas personas conocían exactamente nuestra situación. Ahora ¿Los técnicos se mantienen? Los técnicos sí, confío que sí. Pero bueno, la sensibilidad de los dirigentes, de los políticos, pues hay que volvérsela a ganar, digamos.